暗闇の中で빛을 찾아서 una chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. 두렵지 않아. Juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la mina. Mover un kokoro marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. 우리 함께 con furia y lealtad nacimos del fuego. Este video es patrocinado por Marcos Saiz Sedano. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 12. El huevo de magma y la cuna de hierro. 1. El costo del milagro. El silencio regresó al nivel 8, roto solo por el goteo de fluidos y el crepitar de las últimas llamas. El rey Thorin caminó pesadamente hacia la bóveda de Mithril. Apartó con su bota el cadáver de un demonio y revisó los sellos. Intactos, susurró el rey, soltando el aire que contenía. El Mithril está a salvo. La economía de la montaña vive un día más. Pero la victoria tenía un sabor amargo. A unos metros, Setsuna sostenía a Luna en sus brazos. La niña ya no brillaba en azul. Estaba pálida, fría, y un hilo de sangre oscura brotaba de sus labios, manchando la túnica blanca de Setsuna. Sus meridianos de maná están quemados, dijo Setsuna con voz temblorosa, limpiando la sangre de la barbilla de Luna. El cuerpo humano no está hecho para canalizar la esencia de una lágrima de Mithril. Ha forzado su alma al límite. Traya, que estaba al lado, miró hacia donde debería estar el jabalí gigante. En su lugar, sobre un cráter de metal fundido, había algo extraño. No estaba Ino. Había una esfera perfecta, del tamaño de una sandía grande, hecha de roca negra y venas de lava brillante que pulsaban lentamente. ¿Ino? Preguntó Traya, tocando la superficie con miedo. Quemaba, pero no lastimaba. Se ha protegido, dijo Setsuna, levantando a Luna. Es un capullo de magma. Ha entrado en hibernación para sobrevivir a la sobrecarga. No sabemos cuándo despertará o qué saldrá de ahí. 2. El despertar de piedra. 3 días después. La enfermería real olía a hierbas medicinales y a incienso purificador. Luna abrió los ojos lentamente. La luz de los cristales del techo le pareció cegadora. Intentó levantar la mano para cubrirse los ojos, pero su brazo no respondió. Se sentía pesado, como si estuviera hecho de plomo. No te muevas, pequeña, dijo una voz grave. Luna giró los ojos. A su lado estaban Setsuna, Traya, que parecía no haber dormido y tenía círculos oscuros bajo los ojos, y el mismísimo rey Thorin, sentado en una silla que parecía demasiado pequeña para su armadura. Mi cuerpo no responde, susurró Luna. Su voz sonaba rasposa, como si hubiera tragado arena. Es fatiga mágica extrema, explicó Setsuna, acercándole un vaso de agua con una pajita de bambú. Tus músculos están intactos, pero tu sistema nervioso mágico está en shock. Necesitarás semanas para volver a caminar sin ayuda. 3.
El huevo viviente. La memoria de Luna regresó de golpe. El miedo, la gema, el fuego. Ino. ¿Dónde está Ino?, preguntó, intentando incorporarse sin éxito. ¿Está? Traya se levantó y trajo una almohadilla de terciopelo ignífugo. Sobre ella descansaba el objeto extraño, el huevo de magma. Sigue vivo, dijo Traya, acariciando la roca caliente. Los sanadores dicen que escuchan un corazón latiendo dentro. Es como si se estuviera cocinando de nuevo. Luna miró el huevo. Podía sentir el vínculo tenue, como un hilo dorado que la conectaba a lo que sea que estuviera durmiendo allí dentro. Está descansando, murmuró Luna. Gracias por cuidarlo, Traya. La niña enana se sonrojó y miró hacia otro lado. Solo no quería que rodara por ahí. Además, me salvó la vida. Le debo una. 4. La fortaleza del nivel 8. El rey Thorin se puso de pie, su sombra cubriendo la cama de Luna. Has hecho un gran servicio a mi reino, Luna Kurosora, dijo con solemnidad, pero no permitiremos que una niña tenga que salvarnos de nuevo. El rey caminó hacia la ventana que daba a las forjas. Mientras dormías, he ordenado la militarización total del nivel 8. Ya no es una mina, es una fortaleza. Thorin describió las nuevas defensas. Balistas gigantes, capaces de disparar arpones del tamaño de árboles, encantados para perforar la piel de los demonios. Cubos de magma, trampas en el techo que, al activarse, dejan caer toneladas de lava sobre los invasores. Guardia de élite. Los rompehierro, los mejores guerreros del reino, ahora custodian el elevador 24/7. Belcebú volverá, dijo Thorin, pero la próxima vez tendrá que masticar mucho hierro antes de llegar a ti. 5. Recuerdos entre las sombras. Cuando el rey y Traya se marcharon para dejarla descansar, la habitación quedó en penumbra. Setsuna se sentó en el borde de la cama. Con una ternura infinita, levantó la cabeza de Luna y la acomodó en su regazo, acariciando suavemente sus orejas de zorro. Lo hiciste bien, Luna, susurró Setsuna, pero me asustaste. Cuando vi esa sangre, pensé que te perdía. Luna cerró los ojos, disfrutando de las caricias. Me sentí como mamá, por un segundo. Setsuna soltó una risita suave y nostálgica. ¿Como Akiko? Oh, cielos, tienes su fuego, pero espero que no tengas su sentido de la orientación. Setsuna empezó a mecerse suavemente. ¿Sabes? Una vez, cuando teníamos tu edad, Akiko intentó impresionar a un chico zorro, asando un pescado con magia. Terminó quemando la mitad del bosque sagrado y el pescado quedó crudo. Tu madre era la guerrera más fuerte que conocí, pero también era la kitsune más torpe para las cosas pequeñas. Siempre perdía sus sandalias. Siempre se le olvidaba dónde enterraba sus tesoros. La voz de Setsuna, contando historias graciosas y vergonzosas de una Akiko joven y llena de vida, actuó como el mejor bálsamo. Luna sonrió débilmente, imaginando a su madre no como una mártir, sino como alguien que reía y cometía errores. Poco a poco, el dolor y el trauma de la batalla se desvanecieron, y Luna cayó en un sueño profundo y sin pesadillas, acunada por las historias de quien la amaba. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no ya duerme abrazando el tazón.
por fin su rincón. No matter how dark the caverns can be, you are the light that is guiding